Entonces, un saludo, por supuesto, a los colegas, senador Castro, senador Alvarado, a nuestros invitados, quienes hayan llegado, muchísimo gusto, encantada de tenerlos en la comisión, a la Secretaría, y damos entonces comienzo formalmente, en nombre de Dios y la patria, se abre, y los recursos hídricos, se abre la sesión. Senador Latorre, muy bienvenido. ¿Tenemos cuenta? Sí, presidenta. Está silenciado. Sí. Don Jorge, está silenciado. ¿Ahí no se me escucha? Ahora sí. Ya, gracias, presidenta. Solamente se ha recibido un documento elaborado por el investigador de BCN, señor Eduardo Baeza, titulado Importancia de las aguas subterráneas y experiencias chilenas y extranjeras sobre su gestión, que le fuera solicitado la sesión pasada, documento que se remitió a vuestros correos electrónicos. Eso, señora presidenta, en cuanto a la cuenta. Muy bien, muchas gracias. Entonces ya están los correos para que los integrantes de la comisión lo puedan entonces consultar. Podremos entonces partir. Usted díganos, don Jorge, el punto 1 de la tabla y después nuestros invitados e invitadas. Señora presidenta, efectivamente, en el primer punto de la tabla, que va a tomar desde las 9:30 a las 10:15, se va a continuar con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado moción de los senadores señor Castro, señora Saravena de Muñoz y señores de Urresti Sandón, que regula el uso sustentable de las aguas subterráneas. En un inicio se había invitado a la señora Valentina Escanilla, quien no pudo asistir por razones de fuerza mayor, pero del Colegio de Ingenieros en Recursos Naturales, del cual ella forma parte, están presentes su presidenta, señora María Jesús Ovalle, y la directora, señora Karen Valenzuela. Ese es el primer punto de la tabla, señora presidenta. Muchas gracias, Jorge. Muy bien, le damos la bienvenida entonces, representantes y sí, Colegio de Ingenieros, a doña María Jesús Ovalle, como también a Karen Valenzuela. No sé cuál va a empezar, encantada de escucharlas. Muchas gracias. Yo voy a comenzar. Voy a compartir una presentación. Muy bien. María Jesús Ovalle, entonces. Así es. ¿Ahí la pueden ver? Sí, se observa muy bien. Excelente. Muchas gracias, buenos días. Como bien dijeron, soy María Jesús Ovalle, presidenta del Colegio de Ingenieros en Recursos Naturales. Yo soy ingeniera en Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile y en esta ocasión vengo en representación de nuestra Comisión de Agua y Gobernanza. Junto con agradecer la instancia y esta invitación, esperamos que nuestro análisis y insumo sean de la mayor utilidad para el importante tema que está discutiendo ustedes como comisión. Durante los próximos alrededor de 10-15 minutos voy a tratar brevemente estos puntos. Los primeros 4 que están en gris son a modo más bien de antecedentes o bases para la lógica de nuestra interpretación, para terminar con el punto 5, que son los comentarios en sí al boletín en discusión sobre la sustentabilidad de las aguas subterráneas. Entonces, la primera parte son los conceptos claves de sustentabilidad y sostenibilidad. Luego, cómo ha sido esta sostenibilidad en la gestión del otorgamiento, cómo debería o podría ser esta gestión y qué información consideramos que falta. En primer lugar, en cuanto a la sostenibilidad y sustentabilidad, no me voy a detener mucho aquí, sino solo enfatizar y reforzar lo que ha sido ya mencionado por otros invitados a esta instancia y en otros lugares sobre la diferencia entre estos conceptos. Hay distintas líneas que dan distintas visiones y definiciones a estos conceptos, algunas en las cuales se toman como sinónimos y otras en las que no. En este sentido, solo quisiéramos destacar que en la legislación de Chile solo tenemos una definición asociada a desarrollo sustentable en la Ley General de Bases de Medio Ambiente, la cual no es tan precisa, ya que tiene frases como un mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida. Entonces no queda claridad de qué factores definen esto, o por ejemplo, de claridad de cuáles son las especies futuras.
En este sentido, consideramos que al no ser definición como los derechos de aprovechamiento de agua. En esa línea, quisiéramos, con todo respeto, sugerir que se pudiera evaluar, trabajar las diferencias conceptuales y las definiciones de ambos conceptos para que a futuro esté más preciso en su utilización. Eso como primer punto de nuestras bases para el análisis. Luego, en cuanto a cómo ha sido la sostenibilidad en la gestión del otorgamiento, durante muchos años no fue del todo sostenible. Un ejemplo claro es lo ocurrido en Copiapó. Y la idea, estamos todos de acuerdo, es que no ocurra en otras zonas del país, para lo cual es necesario que se incorporen ciertos aspectos de calidad y de disponibilidad de información. Si bien la Dirección General de Aguas ha sido más bien preventiva el último tiempo, es necesario tener en consideración que al momento de declarar áreas de restricción o prohibición, se genera siempre un desfase en la velocidad y cantidad de información generada. La información requerida y con la que se cuenta tiene una diferencia temporal que dificulta esta declaración de áreas de restricción o prohibición. Al mismo tiempo, esta información muchas veces le falta aspectos de calidad que consideramos de lo más importante, como también fue mencionado en nuestra presentación algunas semanas atrás. Por su parte, creemos que es lo mismo un acuífero de la zona norte, centro, sur austral, y todo esto debe realizarse desde la lógica del principio precautorio. Es decir, que la falta de evidencia científica no es razón para no tomar medidas que en este caso protejan la integridad de los acuíferos. Por su parte, no podemos olvidar que cuando nos vemos enfrentados al sobreotorgamiento, un factor que incide mayoritariamente ahí es que aún está la vigencia del segundo y quinto transitorio del Código de Aguas, así como la llamada Ley del Mono. Finalmente, en este punto, indicar que en cuanto al agotamiento de los acuíferos, muchas veces no se dimensiona como corresponde las explotaciones irregulares. Entonces, eso nos da más o menos en panorama la visión de cómo entendemos que ha sido hasta ahora la sostenibilidad en la gestión del otorgamiento. ¿En qué podría ser esta gestión? ¿En qué podría mejorar? Quisiéramos centrarnos en que estos análisis de sustentabilidad estáticos. Para este análisis continuo de la sustentabilidad, de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común, creemos que es muy importante que la información que se utilice para estos análisis esté integrada de todas las fuentes, considerando a su vez el dinamismo de los acuíferos como también contextos y variables, por ejemplo, de índole climática. Al mismo tiempo, es fundamental considerar la calidad y la cantidad para hacer estos análisis y que esta información sea operativa para los servicios públicos y no que aumente en demasía la burocracia. Teniendo estos aspectos en consideración al hacer un análisis continuo de sustentabilidad, se puede mejorar la retroalimentación al momento de otorgar y ejercer los derechos de aprovechamiento, así como las acciones de control y gestión. Un ejemplo de esto podría ser que al tener este análisis continuo se puedan definir restricciones en derechos de aprovechamiento, por ejemplo, en situaciones de riesgo. Finalmente, un punto que consideramos relevante destacar en cuanto a cómo podría ser mejor la gestión tiene que ver con la sostenibilidad, es la sustentabilidad, en la que por un lado enfatizamos lo importante de tener una definición clara de los conceptos, cuál se utilizará y su alcance. A su vez, definir metas para los acuíferos, lo cual podría, por ejemplo, seguir las normas, seguir el ejemplo de las normas de calidad secundaria y como tercer punto, explicitar los criterios de la DGA, los cuales se utilizan normalmente para determinar los volúmenes sustentables, pero son más bien una interpretación del reglamento más que algo que esté consagrado en sí mismo, lo que dificulta su utilización de manera homogénea. Teniendo todo esto claro, también nos preguntamos al analizar este boletín, ¿qué es lo que creemos que falta? En ese sentido,
como bien saben, los principales acuíferos de nuestro país cuentan con balances hídricos. Del Maule al norte, la mayoría con una modelación hidrogeológica y varios con modelación integrada. Ahora, del Maule al sur, las principales cuencas cuentan con modelos, pero no suelen ser integrados. Hay que seguir avanzando en eso, pero en detalle, ¿qué es lo que nosotros vemos que les falta a la información? Es, primero, que en los próximos años creemos que se debe aumentar la densidad de red de pozos de monitoreo para poder monitorear en tiempo real los niveles freáticos, ya que actualmente los niveles se obtienen desde los pozos productivos. Luego, creemos que es importante mejorar la generación y por sobre todo la disponibilidad de información sobre calidad de las aguas subterráneas, ya que sabemos que hay algunos órganos del Estado que cuentan con información de calidad, pero que no se entrega directamente o no conversan, como quien dirían, con otros órganos a quien esta información podría serle útil. También creemos que falta avanzar en la certeza sobre la constitución de derechos de aprovechamiento, donde también vemos un desfase entre su constitución y su información. Luego creemos que sería bueno aumentar y definir estándares de utilización y entrega de información por parte de los titulares de derechos de aprovechamiento, así como también investigar y estudiar como corresponde los mecanismos de uso y recarga de los acuíferos. Como último punto de aquello que creemos que es información que falta, consideramos que sería muy beneficioso contar con una plataforma integrada entre todas las autoridades con competencia en la materia o con información sobre la misma y los usuarios sobre los balances hídricos en las entidades que utilizan las aguas. En ese sentido, sabemos, por ejemplo, que tanto el CEA como la SMA, la CIS o la DGA cuentan con información que hoy en día no está integrada, que podría facilitar esta gestión. Este es un punto que retomaremos un poquito más adelante. Teniendo todo esto en cuenta, ahora sí ya entramos a los comentarios como tal, al boletín en cuestión, en el que se propone incluir un inciso segundo y tercero al artículo 59 del Código de Aguas. Como Comisión de Agua y Gobernanza del Colegio Profesional de Ingenieros en Recursos Naturales, hicimos un análisis detallado, sobre todo del inciso segundo, el cual les voy a compartir ahora. Fuimos frase por frase y vamos a ir viendo cuáles fueron las ideas y comentarios que nos surgieron al respecto. Sobre la primera frase que dice que bajo ningún respecto podrán explotarse aguas subterráneas, es importante recordar que la propiedad abarca 3 derechos: uso, goce y disposición, y que esta modificación propuesta afectaría solo al uso y goce de los derechos, no así a la disposición. Luego, la frase sin contar con nos parece poco clara, ya que no define de quién es la carga de la prueba, quién debe hacerse cargo de esto de contar con. Es una responsabilidad de la autoridad, del explotador, del solicitante, por lo cual creemos que podría precisarse. En cuanto a los antecedentes científicos y fundamentos técnicos, con la redacción presentada consideramos que no queda claro quién debe emitirlo y cuánta información debe ser, de cuándo, porque también queremos creer en el principio de buena fe que en la medida que se tomó una decisión con ciencia desactualizada fue la mejor del momento. Entonces, tiene que tener una forma en que se pueda ir actualizando esta información y también tener claro, por ejemplo, no sé, si una prueba de bombeo que es necesaria para la constitución de un derecho podría ser suficiente como antecedente científico para este contenido. En cuanto a la disponibilidad de agua y la sustentabilidad de las mismas, aquí más que nada vemos un problema de redacción en la que el agua en sí misma no es quien deba tener el adjetivo de sustentable o no. No es el agua la que se califica como sustentable, sino es el uso o explotación de las mismas. En cuanto a garantizando que su explotación no afectará, como comisión del colegio sentimos que es casi imposible cumplir esta garantía. La garantía de no afectación es muy difícil,
Entonces, en ese sentido, creemos que es más razonable que exista algo similar, por ejemplo, a un caudal ecológico, con las lógicas dinámicas correspondientes, pero asociado al cumplimiento de un nivel. Como último punto de análisis de este inciso, creemos que es mejor usar solo el concepto de sector hidrogeológico de aprovechamiento común, ya que si se incluye el concepto acuífero, pero no se incluyen los conceptos de acuitardo y acuicludos, podría generar brechas en la interpretación. En base a todo este análisis, nosotros ahora tenemos ciertas propuestas de redacción alternativa para su consideración, en el espíritu de que esta inclusión de incisos sea lo más clara y no deje tanto espacio a interpretaciones distintas. Arriba pueden ver la redacción original, la leyenda, digamos, lo que está tachado son cosas que proponemos reemplazar. Los asteriscos son lugares en los que proponemos agregar información y lo que está subrayado son frases que proponemos modificar la redacción. Entonces, nuestra primera alternativa de texto para el inciso segundo es como pueden ver aquí. Bajo ningún respecto, podrá usarse y gozar de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas sin contar con antecedentes científicos y fundamentos técnicos provistos o validados por la Dirección General de Agua que den cuenta de la disponibilidad, calidad del agua y la sustentabilidad del uso de las mismas. Deben definirse criterios metodológicos que incluyan el resguardo de los caudales ecológicos y ambientales para garantizar que la explotación del sector hidrogeológico de aprovechamiento común no afectará la disponibilidad y calidad de este y de los cauces superficiales asociados. Aquí también hacemos una referencia a los cauces superficiales como parte del principio de una única corriente que muchas veces queda fuera de la gestión de las aguas sub. Tenemos una segunda alternativa de texto para el inciso 2, que sigue la misma lógica en su leyenda, tachados algo que reemplazamos, asterisco agregamos, y subrayado modificamos su redacción. Esta segunda alternativa sería: para uso y goce de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneos, la Dirección General de Agua deberá proveer antecedentes científicos y fundamentos técnicos o validar aquellos entregados por terceros que den cuenta de la disponibilidad, calidad del agua y la sustentabilidad del uso de las mismas. Deben definirse criterios metodológicos para garantizar que dicha explotación no afectará la disponibilidad y calidad del sector hidrogeológico de aprovechamiento común asociado, incluyendo el resguardo de los caudales ecológicos y ambientales de los cauces superficiales interrelacionados. Como pueden ver, ambas alternativas de redacción no cambian en el fondo, sino que, como dice su nombre, son alternativas. Ahora, en cuanto al inciso tercero, la misma lógica en la leyenda, también proponemos dos alternativas de texto. En la primera sugerimos reemplazar la palabra explotación por la de utilización del recurso menor a un caudal por definir, lo cual es consistente con las lógicas que se usan para las patentes de no uso. Y en vez de, como en los casos de los pozos, modificarlo por incluyendo los pozos regularizados. Ahora, la segunda alternativa que presentamos para este tercer inciso es más simple en su redacción y se enfoca en asegurar lo importante que es el consumo al agua, sin importar qué entidad lo proporciona. Y en este caso quedaría como: se excepcionará de esta limitación el recurso hídrico destinado al cumplimiento del derecho humano al agua. Para ir terminando, quisiéramos tomar la libertad de hacerles una propuesta. Creemos que sería de lo más provechoso agregar un inciso final a esta modificación que ayude a garantizar la calidad del agua y asegurar el principio de unidad de corriente, para lo cual, como ya he mencionado, hay que tomar medidas para evitar el sobreotorgamiento de derechos, por lo que sugerimos agregar un inciso de una naturaleza más o menos como lo que está aquí escrito: la aplicación de artículos transitorios segundo y quinto del Código de Aguas y cuarto de la Ley 20.099 solo podrá realizarse cuando no ponga en riesgo la sostenibilidad, la sustentabilidad del acuífero, de acuerdo a los estudios y antecedentes provistos por la DGA. Como último punto de mi intervención el día de hoy, saliendo del artículo 59, pero
muy importante para que su aplicabilidad mejore, respecto al artículo 40 del Código de Agua sobre la memoria explicativa, sugerimos que tengan en consideración el analizar la posibilidad de reemplazar la actual declaración jurada, que como saben tiene el único objetivo de constituir el derecho de aprovechamiento y no así verificar su uso posterior, que esto se reemplace por una plataforma integrada digital que permita entender el balance hídrico de cada entidad usuaria del agua. Creemos que este sistema debiera ser actualizado, ratificado periódicamente para todo el universo de derechos de aprovechamiento y, por supuesto, ser una plataforma con un acceso libre, gratis y abierto de la información. Eso, por mi parte, si les parece bien, me gustaría dar la palabra a nuestra directora Karen Valenzuela. Y por supuesto, muchas gracias, doña María José Ovalle, doña María Jesús, perdón, Ovalle, y darle la palabra entonces a doña Karen Valenzuela. Hola, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, para complementar lo indicado por mi colega María Jesús, quería detenerme un poco en el análisis de lo que creemos que falta en cuanto a esta modificación del artículo, principalmente a dos puntos que tienen que ver con la necesidad de generar datos o de contar con datos de calidad sobre las aguas subterráneas. A esto agregar que esto va de la mano con la necesidad de contar con esta plataforma integrada sobre balances hídricos, ya que sabemos que existen instituciones y servicios estatales que sí cuentan con información bastante periódica que reportan cada uno de los actores involucrados en el uso de agua subterránea, como es el caso de aquellos proyectos que tienen redes de monitoreo asociados a sus resoluciones de calificación ambiental, disponibles en plataformas del Servicio de Evaluación Ambiental, de la SMA, y a su vez empresas que tienen que ver con reportabilidad a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Por ende, estos datos de calidad formarían parte de esta plataforma integrada y ayudarían a poder destinar de manera más eficiente un determinado uso al agua contenida o disponible como de acuíferos, ya que sabemos que tienen directa relación con el tipo de estrato en el cual están confinados el acuífero. Entonces, al tener una calidad, por ejemplo, que tenga ciertos parámetros como el arsénico dentro de ellos, podríamos evaluar aquellas zonas que serían más factibles para dar un uso de agua de riego, de consumo humano o de uso de agua industrial. Entonces creemos que resulta muy relevante considerar el dinamismo que tiene el sistema asociado a lo que hablaba mi colega de considerar un análisis continuo de sustentabilidad, sostenibilidad del acuífero, asociado a esto, a la calidad que nos va a permitir definir dónde o cómo usar esta agua conforme a los parámetros que esta presenta, lo que permitiría aumentar o mejorar el uso sustentable del agua subterránea como tal. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doña Karen Valenzuela. Como no hay más invitados para este punto, entiendo, don Jorge, a este punto de la tabla, sí. Le ofrecería la palabra a las senadoras. No hay más senadoras, no está la senadora mañana, a los senadores de esta comisión. Ofrezco la palabra. En todo caso, desde ya, agradecer esta presentación, que creo que es sumamente interesante, que nos ha ofrecido y sobre todo muy precisa, como buenos ingenieros, los aportes que pueden ser, las modificaciones que se sugieren o las observaciones que se hacen. Así que felicitar, por supuesto, este aporte por parte de la Comisión de Agua y Gobernanza del Colegio de Ingenieros en Recursos Naturales. Así que, de verdad, muy agradecida. Ofrezco la palabra a los senadores. ¿Puede quitarme la presentación, don Jorge, para que pueda, o algunos de eso, para poder ver a los colegas? Don Juan Castro, tiene usted la palabra. No se le escucha. A ver. Todavía no se le escucha.
es un tema de su micrófono porque ahí no está silenciado. A ver, don Juan, no sé si es el volumen o algo, porque no aparece como silenciado su micrófono, así que... A ver, mientras resuelve su problema el senador Juan Castro, puedo ofrecerle la palabra al senador Latorre. Ah, no, ¿Se ahí escucha, está. no? Ahora sí. Así. No, solamente agradecer la presentación de la profesional presidenta, eso nomás. Bueno, a mí me gustaría, bueno, ofrecerle la palabra, por supuesto, a los senadores Alvarado, senador Latorre. Con mucho gusto. No, Presidenta, gracias. Muy, muy buena presentación. Se agradece lo mismo los insumos para la discusión. Ajá, senador Alvarado. No, Presidenta, después de escuchar la presentación, agradecerla y es muy grato también que se nos hagan propuestas. ¿Ah? Muchas veces uno tiene una mirada, busca un objetivo, pero puede no ser muy claro por no ser especialista, ¿no es cierto?, en la forma como se enfoca el articulado. Por lo tanto, ese aporte es sumamente necesario porque aquí se da el complemento que efectivamente se necesita entre aquellos que conocen en profundidad la materia y aquellos que queremos, ¿no es cierto?, legislar sobre ese ámbito, pero que necesitamos también ese apoyo y esa contribución. Así que eso quería valorar y destacar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias entonces a los senadores, colegas de esta comisión. Mire, yo también quiero agradecer el aporte. Yo creo que ha sido bien, como dije antes, muy preciso y riguroso, como buenos ingenieros y además conocedores del tema. Y creo que realmente todos los invitados que hemos tenido hasta ahora, todos han valorado la iniciativa y han hecho distintas observaciones y aportes. Eso es un primer punto. Yo creo que eso es partir por aquello, es necesario reafirmarlo. Y por eso el interés de esta comisión seguir avanzando de este proyecto, porque no cabe ninguna duda que es valioso. Lo segundo, yo comparto plenamente lo que ustedes han dicho, sobre todo las observaciones más de fondo, la necesidad de tener un análisis continuo de la sustentabilidad, precisar los criterios de sustentabilidad o sostenibilidad, creo que es bien interesante. Obviamente que falta información, sobre todo en términos de calidad del agua, la densidad de estos pozos de monitoreo, que debería ser, como dijimos, continuo, un flujo permanente. Creo que es muy interesante lo de la plataforma. Y a mí me gustaría, si ustedes pueden profundizar un poco más los criterios metodológicos, digamos, que de alguna manera plantearon, por un lado, y cómo profundizar en los criterios de sustentabilidad que tiene la propia Dirección General de Agua. En este momento entiendo, don Jorge, no hay nadie en la Dirección General de Agua. Vamos a guardar esa pregunta para el segundo punto, que entiendo que ahí viene el director del General de Agua, porque sería interesante saber si la propia Dirección General de Agua, qué criterios tiene para justamente, porque ustedes mismos dijeron, para precisar esta ambigüedad, comillas, de que no se sabe quiénes son los que dan el fundamento técnico científico, ustedes lo colocan en la propia Dirección General de Agua. Entonces me gustaría saber con qué criterios, o si hay, o tienen ustedes conocimiento, independientemente que más adelante se incorpore el Director General de Agua, con qué criterios, digamos, puede trabajar la Dirección General de Agua para determinar la sustentabilidad. Bueno, doña María Jesús o Karen, cualquiera de ustedes quien quiera. Sí, yo tomaré la palabra, muchas gracias. Bueno, conforme a nuestra experiencia, la Dirección General del Agua establece ciertos criterios para definir un uso, más bien para determinar si es que un acuífero sigue abierto o si que se debe cerrar. Esos son los criterios para determinar más bien un uso, la sustentabilidad del acuífero hasta ahora, y son 5 criterios principalmente, y de los cuales podemos destacar el que tiene que ver con que existan descensos sostenibles en el tiempo a nivel del acuífero. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estos descensos deben estar estabilizados para una operación de 50 años del sistema, y esta estabilización debe ser respaldada por una recarga suficiente, que tiene que ver con el ingreso del volumen de control de este acuífero. Y para concretar este primer criterio, se ha considerado como, por ejemplo, un descenso sostenible no mayor a 1 metro en los últimos 20 años de ciertos escenarios planteados con 50 años de simulación. Otro de los criterios que se considera es la evaluación de la interacción entre las aguas superficiales, ríos, vertientes o
lo que exista en la cuenca, y las aguas subterráneas, las cuales deben ser despreciables, para que de esta forma no se afecten los recursos superficiales ya comprometidos con derechos de agua, de aprovechamiento de agua en la cuenca. Y el grado de interacción entre estos recursos debe ser menor a un 10% de los flujos superficiales pasantes en cada una de las zonas. El tercer criterio que se establece es verificar que el aumento de extracciones desde un sector no afecte tampoco la disponibilidad sustentable desde otro sector aguas abajo, ubicado geográficamente, y este criterio está dado porque ninguno de los sectores abiertos, como dijimos anteriormente, estos criterios son para determinar si está abierto o no un sector de agua, de un acuífero. En los sectores abiertos en que aumente la demanda, esto no provoque el no cumplimiento de los criterios para los otros sectores también abiertos, o también para los sectores que ya están cerrados, pero que tienen derechos de agua de aprovechamiento asignados. El cuarto y quinto criterio tienen que ver que, bueno, para cada sector hidrogeológico, este modelo debe permitir una extracción mínima de un 95% del caudal ingresado, y como demanda, y la oferta estará dada por el caudal de los pozos que el modelo indica son factibles o no de obtener, y finalmente en cada sector hidrogeológico no debe haber más de un 5% de pozos desconectados o colgados. En caso contrario, el sector quedará cerrado. Esos son, en sentido general, los 5 criterios que se usa ahora por la Dirección General de Agua para definir la apertura o no, o el cierre de un sector hidrogeológico. Por eso nuestra propuesta apunta a que se deben analizar si estos 5 criterios son factibles o no de seguir aplicándolos para ir más allá de un cierre o no de un sector hidrogeológico, sino avanzar al uso sustentable, sostenible de este recurso hídrico subterráneo. Eso. Muchas gracias, entonces, doña Karen. A mí me gustaría, si se puede avanzar un poquito más, cómo se podría organizar esta plataforma integrada. Yo encuentro muy valioso de que se puedan compartir la información en la distinta institucionalidad para, obviamente, ser mucho más eficiente. ¿Y qué requisito tendría? Y esto por un lado, mire, es bien curioso lo que aquí ha pasado, porque desde el punto de vista de todos nuestros invitados, que ha sido bastante diverso, cada senador ha propuesto, en fin, un número de invitados que han venido a hacer sus comentarios, observaciones, aportes, como ustedes, todos han valorado el proyecto. Sin embargo, la propia Dirección General de Agua hasta ahora lo ha considerado más bien innecesario. Yo, al revés, creo que coincidiendo con todos los invitados, todos y todas, han señalado que es importante avanzar, que necesitamos información, que necesitamos mejor manejo, que necesitamos, obviamente, conocer la cantidad y calidad de las aguas subterráneas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo quisiera que ustedes me pudieran explicar un poco mejor cómo ven esto de la plataforma integrada, que yo creo que es, como ya acabo de señalar, sumamente valioso, y me gustaría saber qué dificultades eventualmente podría presentar. Y con esto, digamos, cerrar esta parte de la sesión, pero les ofrezco la palabra a ver si ustedes nos pueden detallar un poco. No sé si María Jesús. No tenemos una propuesta acabada, pero de manera general creemos que, por supuesto, como todo lo que es un sistema integrado, primero hay que analizar las distintas organizaciones con competencia, quizás ver diferenciando si es, por ejemplo, una competencia vinculada a los ecosistemas, al consumo humano, a la transferencia del recurso hídrico, a distintas cosas, y nos imaginamos una plataforma web en la que casi como una aplicación de insumo directo, tanto los organismos del Estado vayan ingresando la información relevante desde su lado, como todos los usuarios. Por supuesto, también esto requeriría una capacitación a los usuarios para que el ingreso de información sea apropiada, diferenciándola por los distintos tipos de derechos que tengan, y todo esto siempre con una lógica desde el enfoque de cuencas, idealmente con una visión territorial, cosa de tener visualmente el mapa del territorio con quienes aportan información desde el Estado y desde los
las entidades y cómo está ocurriendo el balance hídrico, lo cual también podría transformarse en una herramienta de educación ambiental y sensibilización sobre un tema tan delicado como son los recursos hídricos en nuestro país, particularmente en un contexto de cambio climático. Muchísimas gracias. Yo quiero reiterar las felicitaciones a nuestras dos invitadas del Colegio de Ingenieros. Nos ha parecido muy buen aporte. Así que agradecerle. Senador Castro, ¿te iba a decir algo, perdón? Sí, presidente, la verdad que cuando uno escucha las profesionales, uno sabe la importancia que tiene el cuidado de nuestras aguas subterráneas. Sabemos que son una reserva, sabemos que con este cambio climático tenemos que ser capaces de cuidar, y ahí la importancia de este proyecto. Entonces, a mí me gustaría que siguiéramos avanzando, que si van a haber indicaciones, si vamos a colocar indicaciones y empezar a votar, porque creo que a muchos no les gusta este proyecto. Yo tengo muy claro que vamos a tener mucha oposición, porque aquí, teniendo la posibilidad de sacar las aguas del subsuelo, las empresas, las grandes industrias, a ellos no les va a gustar mucho, pero el cuidar el tema del agua subterránea, por un tema, hasta el tema medioambiental, como lo planteaba, obviamente que yo siento que esto es muy necesario. La reserva que debemos tener nosotros hoy día para el consumo humano está en el subsuelo, y no podemos permitir que esa reserva se nos pierda. De no ser que se tengan grandes estudios como se busca acá, para poder asegurar el consumo humano y obviamente la sustentabilidad del recurso en, no sé, en un plazo de 30, 50 años. Eso es lo que debemos lograr, y por eso creo que nosotros debemos seguir avanzando, y usted es la que tiene que dirigir aquí esta comisión para ver cómo seguimos avanzando. Sabemos que vamos a tener oposición, pero el bien común está por sobre los intereses personales de algunos. Eso, presidenta. Muy bien. Bueno, yo reiterar el agradecimiento entonces a nuestras invitadas. Yo me imagino que esto ya está en cada uno de los correos nuestros para poder revisarlo con los asesores. Yo le voy a sugerir a la presidenta, que hoy día no pudo estar presente, que sigamos la próxima sesión. No sé si el senador Castro o alguien más tiene sugerencia, algún otro invitado, y votar al término de la siguiente sesión, por lo menos en general, para que después podamos efectivamente ya verlo en particular y ahí sí hacer los aportes por la vía de las indicaciones que nos han sugerido tanto hoy día, actuales invitadas, pero otras personas que también han efectivamente evaluado este proyecto. Y como yo decía antes, para cerrar, ha sido un proyecto evaluado por todas las personas que vinieron a comentarlo. Entonces parece que la mayor resistencia todavía está en la Dirección General de Agua, pero no así por la cantidad de personas que han venido, que no son tan pocas, que lo han valorado positivamente. Así que sin más, cerramos esta parte de la sesión, nuevamente reiterando nuestro agradecimiento a la invitada, y la sugerencia es pedirle a la presidenta que la próxima sesión, con los últimos invitados, ya lo votemos en general para después ir avanzando, que me imagino que podemos pedirle a nuestros asesores que en colaboración con la Secretaría que hagan un paneo, por decirlo de alguna manera, de todas las observaciones que se han hecho, para ir después viendo dónde podemos efectivamente hacer las modificaciones propuestas ya propiamente en el articulado. Así que muchas gracias por esta parte, y don Jorge, tenemos que avanzar entonces al segundo tema de la comisión. ¿Quién está pidiendo ¿Don Nicolás? Sí, Nicolás. Muy bien. Buenas tardes, senadora. Muchas gracias por la palabra. Mire, muy breve, la verdad es que escuché el proyecto. Quizás sería interesante que para la próxima sesión pueda ser invitado también el director general de Agua. No sé si ya lo fue en algún tiempo pasado, pero según mal no recuerdo, no es que haya habido una oposición al proyecto, sino más bien una lectura de que gran parte de los conceptos que se tratan en este artículo único están tratados ya en el nuevo Código de Agua. Entonces podría existir una especie de superposición en la materia. Tanto así que el consumo humano, sustentabilidad y sostenibilidad está como cerca de 7, 8 artículos del nuevo código. Estoy hablando un poco a grosso modo, tal vez sería bueno poder precisar esos conceptos en una presentación. Al mismo tiempo que los estudios de investigación ya están tratados y se trata nuevamente el nuevo código de agua, exigiéndolo con mayor precisión, pero es interesante lo que decía María Jesús y Karen. Quizás podría ser una buena
oportunidad para que el director general de agua pueda dar su opinión también. Muchas gracias. No, creo que no hay ningún problema. Como la idea que yo acabo de plantear, entiendo que hay apoyo de los senadores de que podamos avanzar la próxima sesión con invitados. Por supuesto, se puede incluir el director general de agua para precisar. Esto no quita que yo voy solicitando de que tanto la Secretaría junto con nuestros asesores vayamos avanzando en hacer como una suerte de revisión o de comparado, si se quieren, con las distintas observaciones que nos va a permitir estar justamente donde probablemente falta información o donde es ambiguo o donde al revés se valora, digamos, lo señalado en el proyecto. Así que nos parece bien. No sé si hay alguna otra observación. Jorge, pasamos al punto 2 de la tabla. Presidenta. Sí, dígame. No, si me permite una cosa muy breve. Como en otros proyectos, Eduardo Baeza también ha estado trabajando, nuestro investigador de la BCN, en hacer comparado donde él expone lo que dijo cada invitado. Entonces, claro, solamente por razones obvias le falta la exposición de nuestras invitadas del día de hoy. Entonces, ese también es un insumo que ha sido muy relevante respecto a otros proyectos y, como le digo, Eduardo lo tiene avanzado prácticamente hasta ahora, así que sería un insumo que sería interesante tener a la vista. Sí, excelente entonces, porque es justamente lo que yo no sabía que estaba avanzado y lo que estaba pidiendo. Entonces, para la siguiente sesión, lo que podemos acordar es que partamos con este documento que nos está preparando, digamos, don Eduardo Báez, para que podamos todos tener conocimiento. Si lo pudiese mandar antes, mejor, pero si no, al menos que lo exponga en la siguiente sesión para ver absolutamente claro lo que hasta ahora se ha solicitado, se ha dicho en relación al proyecto, sin perjuicio que, por supuesto, pueden haber otro invitado y además el director general de aguas, como dijimos. Sí, presidenta. Pero eso es el punto 2. Sí, presidenta, perdón. Solamente para recordar, como lo dijo también Nicolás, efectivamente en su minuto el señor Oscar Cristi opinó ya sobre el proyecto del punto 1, sin perjuicio de lo cual, atendido lo que dice Nicolás, podría justamente ser pertinente que hiciera algunas precisiones. Pero él ya estuvo... Claro. Estamos de acuerdo, no hay ningún problema. Perfecto. Perfecto, presidenta. Entonces, presidenta, si le parece, daríamos paso al punto número 2 de la tabla, que consiste en iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Código Penal para tipificar como delito el desvío, contaminación, usurpación u ocupación ilegal y cualquier modo ilegítimo de afectación de las aguas, proyecto que en lo sustantivo establece sanciones acordes a los daños que generen los particulares que afecten las aguas en nuestro país, atendido que se trata de un recurso fundamental para la vida. Este proyecto consta de 2 artículos, el primero de los cuales contiene 4 numerales, el segundo comprende 3 letras. En el artículo primero se modifica el Código Penal, mientras que en el artículo segundo se introducen modificaciones en la ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica. Respecto entonces de este proyecto, están invitados de la Dirección General de Aguas, toda vez que don Oscar Cristi no pudo asistir, la jefa del Departamento de Fiscalización, señora Carmen Herrera, junto al asesor legislativo, señor Nicolás Rodríguez. Eso es, presidenta. Muy bien. Entonces, ofrecemos la palabra a doña Carmen Herrera para que pueda entonces hablar de esta moción que viene de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, presidenta. Si les parece, voy a compartir una pequeña presentación. ¿Me confirman que la están viendo? Todavía no. Ahora sí.
Sí, bueno, Presidenta, comentarle que nosotros también fuimos invitados a exponer en la Cámara respecto a este proyecto de ley. Aun cuando no tenemos la participación que nos gustaría, evidentemente entendemos que como organismos del Estado somos organismos colaborativos y evidentemente nuestro aporte va en ese sentido. Por lo tanto, lo primero que me gustaría comentarles es cuál es nuestra participación en los procesos penales. Recordar que al ser un delito, la investigación y la sanción está radicada en los tribunales penales y la investigación, por supuesto, en el Ministerio Público. Por lo tanto, comentarles que nuestra participación en esos procesos, distinto a los procesos infraccionales que tramitamos nosotros como organismo público y que están vinculados al derecho administrativo sancionador, en este caso son delitos que están en el Código Penal. Por lo tanto, nosotros participamos de estas tres maneras. La primera es cuando tramitamos un expediente de fiscalización y nosotros como funcionarios públicos detectamos que existe la posibilidad de que se esté cometiendo un delito, caso en el cual termina el expediente luego de nuestra investigación administrativa con el envío de los antecedentes al Ministerio Público, de manera en que el Ministerio Público defina o decida si es que ellos van a iniciar la persecución penal de un posible delito. Hasta el día de hoy, solo de usurpación de aguas, que está en el artículo 459, bueno, 460, y la duplicidad de títulos, que todavía es bastante nuevo, pero esos son los delitos que se investigan. En segundo lugar, en algunas ocasiones, cuando esa investigación continúa y efectivamente el Ministerio Público decide iniciar la investigación, somos convocados al proceso, digamos que se tramita frente a un juzgado de garantía como testigo, y muchas veces se nos hace exponer lo que nosotros pudimos constatar en terreno. Por lo tanto, nuestros funcionarios y funcionarias de fiscalización a nivel nacional concurren muchas veces colaborando a la investigación que se está desarrollando en sede penal. Y por último, en algunos casos se nos solicita además que ejecutemos un informe técnico que dé cuenta de algunos antecedentes que son propios y necesarios para poder configurar el delito hasta hoy día de usurpación de agua. ¿Por qué? Porque ese delito tiene ciertos requisitos, digamos, el tipo penal exige ciertos requisitos, por lo tanto nosotros somos convocados a aportar. Por lo tanto, y un poco lo que queremos dejar claro en este primer minuto es que nosotros, obviamente, como un organismo activo, estamos súper disponibles, pero nuestras funciones se engarzan, digamos, en estas tres posiciones, o estas son las tres alternativas que nosotros tenemos de participación. ¿Cuáles son los avances que vimos en este proyecto y por cuál nosotros participamos activamente? Con Nicolás concurrimos en reiteradas ocasiones a la tramitación. Primero, que se consagre un título específico con tipos penales referidos a las distintas afectaciones al agua, es decir, ya no tan solo única y exclusivamente vinculado a la extracción de agua, lo que es la usurpación de agua y que se afecten derechos de terceros, sino que acá también se configura con otro tipo de afectaciones. Segundo, bueno, y lo que le estaba comentando es que se reconocen afectaciones distintas a la afectación a la disponibilidad o más bien a la extracción de las aguas, incorporando incluso penas de cárcel, y acá es algo, probablemente el cambio más importante que tenemos, ¿no? Desde nuestras competencias administrativas, la sanción más importante que se puede imponer es una multa. La verdad es que desde la perspectiva del derecho administrativo sancionador se estima que, por ejemplo, la instrucción de ordenar la paralización de un pozo es más bien la restitución de un derecho, no es una sanción. Por lo tanto, nuestras sanciones en muchos casos solo pueden ser una multa, y lo que a nosotros nos interesa es que el agua no se malutilice, no que nos paguen multa. Por lo tanto, también vemos un importante avance en eso. Bueno, se incorporan agravantes asociados al individuo infractor, que también es muy bueno porque entendemos que existen diversos tipos o distintas circunstancias en las distintas cuencas que son tan heterogéneas en Chile que pueden significar un agravante para el caso en que una persona esté cometiendo este delito. Y por último, que también es muy relevante, algo que viene de justamente lo que estábamos conversando previamente, reconocer el vínculo entre las afectaciones a las aguas y el medio ambiente, caso que hoy día no existe, y la verdad es que está muy, muy enfocado en la extracción de agua, más que, por ejemplo, la calidad, que hoy día es un tema bastante menor en el código, pero además el código prácticamente no dispone de normas o vínculos con los servicios ecosistémicos u otros elementos que este proyecto sí reconoce. Entonces, respecto a las menciones que nosotros hicimos en la Cámara y que se incorporaron, por ejemplo, hasta el nexo de causalidad, nosotros informamos que era bastante difícil
determinar en la mayoría de los casos que un solo usuario fuera el que provocara un cierto y determinado efecto. Me acuerdo que cuando nos tocó exponer conversábamos el caso de los lagos, cuando existen que hay mucha descarga, y esas descargas lo que argumenta cada persona es que ella no es la responsable de la contaminación, sino que es más bien el conjunto de todas las descargas las que provoca la afectación. Por lo tanto, se incorporan conceptos tales como sinérgicos, efectos sinérgicos, que vienen de la legislación ambiental y que dan cuenta de que uno sea partícipe de esta afectación y no el único y exclusivo responsable. Nosotros vemos como bueno eso, porque sobre todo, por un poco lo que comentaban también las colegas anteriormente en términos del principio de unidad de la corriente, es decir, aquí no importa que uno sea, sino que todo en conjunto o que uno aporte, digamos, en esta afectación a las aguas. En segundo lugar, se corrigen y se incorporan definiciones legales desde nuestra perspectiva bastante útiles. Nosotros también creemos que las definiciones son importantes a la hora de configurar un tipo penal en este caso. Por ejemplo, al principio se incorporan conceptos como derrochar, y derrochar es un concepto que tiene ciertas interpretaciones, mientras que acá se acotan bastante cuáles son la tipología penal y obviamente permiten definir qué es lo que nosotros vamos a tener que informar. Para nosotros vemos con bastante agrado que hoy día se acotan esos espacios y que podemos informar efectivamente cosas mucho, mucho más concretas. Y por último, se reconoce un estatuto especial para la responsabilidad de las personas jurídicas. La verdad es que, bueno, la responsabilidad penal es un tema que se afecta a personas naturales. Nosotros mencionamos que muchos de nuestros usuarios eran personas jurídicas, por lo tanto, si es que no se reconocía este estatuto especial, muy probablemente íbamos a tener dificultad al informarlo, porque muchos titulares de derecho a aprovechamiento de agua o muchas personas jurídicas son las que son usuarios de la Dirección General de Agua y de las aguas, digamos, en las diferentes cuencas. Por lo tanto, también lo vimos como un beneficio o algo, digamos, que correspondía corregir, y esto obviamente se corrigió, así lo señaló el relator cuando menciona que también se está modificando la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y por último, bueno, nosotros creemos que este es un desafío que en la Cámara nos tocó conversar con el Ministerio Público en términos de las dificultades que tenemos como, con las dinámicas de las distintas investigaciones, la que sea en sede penal versus la que sea en sede administrativa. Eso obviamente es un desafío para nosotros, pero queríamos exponerlo porque también me tocó participar previamente en esta comisión, en el sentido de las dificultades que tenemos para fiscalizar desde la perspectiva administrativa, con un procedimiento bastante lento que muchas veces no va a tiempo con lo que nos exige, bueno, hoy día la ciudadanía, una situación crítica de aguas, pero además muchas veces nos cuesta coordinar con el Ministerio Público en términos de que son labores que no están reconocidas en la DGA, es decir, nosotros participamos, pero muchas veces nos cuesta esa coordinación. Nosotros, por supuesto, lo vemos como un desafío. Valoramos el alcance del proyecto en aquellos casos que la Dirección General de Aguas no tiene competencia, porque el Código de Aguas también hoy día se limita a ciertos y determinados tipos infraccionales. Como mencionó Nicolás, la modificación que viene y que se está tramitando en sus últimas etapas, la verdad es que reconoce una amplitud más importante, sobre todo, por ejemplo, con el consumo humano o con la sustentabilidad, digamos, de las fuentes, pero creemos que nosotros tenemos competencias residuales y en este caso vemos con muy buenos ojos que sea el sede penal la que nosotros, o sea, la que también tramite o tenga esa amplitud, sobre todo porque es una sanción que puede interponer el juez, que es bastante más amplia su competencia, y lo que puede ocurrir, por ejemplo, con los cauces artificiales, que hoy día nosotros estamos un poco exentos de esa responsabilidad y nos cuesta muchísimo tramitarlo, por lo tanto, lo vemos con muy buenos ojos. Lo que sí, y un poco acá viene lo que nos quedó pendiente en la Cámara, y probablemente sea también un comentario para ustedes, su presidenta, es la revisión de la proporcionalidad de las penas. La verdad es que nosotros acá es un tema bastante importante porque en muchos casos se puede alegar, o eso podría provocar que algunas veces se acuse o se invoque el non bis in idem, y nosotros creemos que tiene que estar suficientemente definido cuál es la proporcionalidad o cuál las sanciones que se van a interponer, puesto que además se incorpora una pena accesoria de la suspensión del ejercicio del derecho a aprovechamiento de agua, algo sumamente innovador. Por lo tanto, existiendo esa sanción, esta nueva sanción muy, muy innovadora, también deberíamos revisar la proporcionalidad de las penas, por ejemplo, en lo que corresponde a las multas. Eso es nuestra presentación, voy a dejar, y por supuesto quedamos disponibles, tanto como mencionó Nicolás previamente, como, digamos, respecto al proyecto anterior, como para este proyecto, obviamente a su disposición, presidente. Muchísimas gracias, doña Carmen Herrera, creo que fue bien clara.
le voy a ofrecer la palabra. Entonces no sé si Nicolás quiere agregar algo o si no le ofrezco la palabra a los senadores. Don Nicolás, ¿te quiere intervenir? No, muy breve porque creo que Carmen ha sido muy completa en sus apreciaciones. De hecho, la mayor parte de los comentarios de la DG AMOP fueron realizados en la Cámara de Diputados. Y la verdad es que la mayoría de ellos fueron acogidos con gran facilidad porque llegamos a un punto de contexto para la redacción de algunos artículos que Carmen tuvo gran importancia. Simplemente reiterar algo que nos parece fundamental para este proyecto que vea la luz, es que el Ministerio de Justicia pueda revisar la proporcionalidad. Ya que eso escapa más del MOP, pero es relevante para que este proyecto no tenga luego algunas demandas ante sede constitucional, tal vez, evitar ese paso, sino que salga un proyecto redondito respecto a lo que lo que respecta al Ministerio de Justicia. Nada más que eso, senadores, muchas gracias de nuevo por la palabra. Muchas gracias, Nicolás. No sé si quiere intervenir algún senador. Por mi parte, lo que quisiera es consultar. Uno, entiendo que lo que se ha hablado, que creo que es muy... Bueno, primero, me parece bien interesante esta concordancia que haya entre la Dirección General de Agua, que ha intervenido, digamos, como ejecutivo en la Cámara de Diputados, y este proyecto. Creo que es sumamente relevante y creo que es muy importante que vayamos más allá entonces de las sanciones administrativas, que son las que normalmente ocurren, y podamos entonces avanzar al ámbito penal. Y la posibilidad entonces que sea el Ministerio Público que investigue y finalmente jueces que sancionen. Lo segundo que me llama la atención y creo que es interesante que ustedes hablen un poco más de efectos sinérgicos, porque entiendo que no está contemplado en nuestra legislación y es un tema que existe en la legislación internacional, entiendo, y que es muy relevante, porque si hubiese más comprensión de un criterio como este, probablemente evitaríamos algunas situaciones como las que se dan en las zonas de sacrificio, donde existe este efecto sinérgico que como que no se tiene en cuenta en un momento dado a la hora de hablar del contexto, digamos, o la situación ambiental que ocurre en comunas como las que hemos conocido ampliamente, el caso de Quintero Puchuncaví, en fin. Creo que es importante también que se incluya el concepto de personas jurídicas. Eso también está en el delito ambiental, que nunca hemos logrado que termine de ver la luz, pero bueno, nos preocupamos de que existiera esa figura. Creo que eso también es muy necesario. Y respecto a la proporcionalidad de penas que dicen tanto Nicolás como Carmen, de que es como el único punto que todavía encuentran que hay que volver a revisarlo, sí, siempre es razonable tener una cierta proporcionalidad en las penas, pero que no quisiéramos que esto siempre se termine haciendo que es rebajar las penas. Porque siempre con esta idea de la revisión de la proporcionalidad de las penas que se envían a veces a la Comisión de Constitución, a veces terminamos así, que ocurrió mucho con delito ambiental, en que termina rebajándose a un cierto nivel las penas que al final las hace prácticamente que no tienen la eficacia que debieran tener o el aspecto disuasivo, por decirlo de alguna manera. Y creo que eso es bien importante. Nadie pretende sancionar 2 veces a una misma persona por una misma infracción, eso es obvio. Pero de ahí a concluir de que las penas siempre hay que como terminar rebajándolas puede ser siempre una arista en la cual al final hace un poco ineficiente los proyectos, como el caso del delito ambiental. Si se rebaja mucho, al final no se aplica. Y justamente nosotros queremos dar un paso más y no nos quedemos solamente en las sanciones administrativas que pueda establecer la propia General de Agua o la Contraloría, porque la gravedad de la situación del tema hídrico en nuestro país y por supuesto, en nuestras regiones, nos obliga a tener que dar pasos más concretos y más severos, por llamarlo de alguna manera, para una mayor toma de conciencia. No sé si los senadores quieren agregar algo, si no le ofrezco la palabra a doña Carmen Nicolás. Presidenta. A la torre, por favor. Gracias, Presidenta. Bueno, agradecer también la presentación y solo una pregunta, ya sea para Carmen o para Nicolás. ¿Cuáles serían los principales riesgos constitucionales de este proyecto? ¿Dónde estarían ahí los puntos más críticos donde eventualmente se podría, algún senador, senadora o el mismo gobierno podría ir al TC? Senador, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que creo que podría derivar en un tema constitucional justamente el tema de la proporcionalidad de la pena y lo que hablaba Carmen del non bis in idem.
se prohíbe legislar, bueno, la Constitución así lo dice, con penas que tengan una doble sanción a algún delito. En este caso podría revisarse. Y en el tema de la proporcionalidad también estoy muy de acuerdo con la senadora Allende, con la presidenta de la Comisión en este minuto, que hay que buscar la fórmula de que las penas no sean exageradas, pero al mismo tiempo tampoco rebajarlas para que no tengan el efecto disuasivo buscado. Pero para eso creo que tiene que hacerse un análisis exhaustivo de comparar penas con delitos que sean afines para que no tenga una pena exagerada. A veces ha ocurrido con algunos otros proyectos que han tenido esa salida, donde se critica una excesiva pena para delitos que no la merecen, con el fin disuasivo, por supuesto. Pero ese fin disuasivo pasa un poco la línea. Creo que esos son los únicos dos temas que podrían dar para sede constitucional, y creo que es una buena revisión con una buena visación del Ministerio de Justicia podría apoyar a que esto el día de mañana no termine en un tribunal constitucional con una revisión de las penas. Lo hemos visto, por ejemplo, con Ley Emilia, que ha terminado en sede constitucional por inaplicabilidad en varias ocasiones, incluso por inconstitucionalidad también. Entonces, evitar que eso ocurra para que este proyecto sea efectivo el día de mañana y disuada de la usurpación del agua. Muchas gracias. No sé si Carmen quiere hacer algún comentario. Presidenta, la palabra al senador Castro, perdón, primero. Sí, mire, igual, a ver, yo voy a revisar bien este proyecto, le voy a pedir a mis asesores que lo revisen bien, porque si bien es cierto, conociendo cómo funciona la usurpación de agua, efectivamente hoy día no tienen prácticamente ninguna sanción, son como una falta cuando han denunciado a la fiscalía, va un carabinero, da la vuelta, mira, pero al final termina en una burocracia que hace perder tiempo a quien hace la denuncia además. Y lo otro, que el daño que provoca una usurpación de agua a personas que tienen a lo mejor siembras o plantaciones es muy grande. Entonces, yo creo que hay que revisar con los asesores, ver cómo podemos recuperar este proyecto y colocar las sanciones que sean necesarias, que sean efectivas. Si bien es cierto, a lo mejor, claro, la DGA no tiene yo creo que no es materia de la DGA, pero yo creo que el proyecto tiene un sentido de poder sancionar con sanciones efectivas, que tengan un dolor y que la persona que hace la usurpación, que sepa que si es pillado, va a tener sanciones que sean realmente dolorosas. Y eso yo creo que hay que buscar la forma de ayudar a que este proyecto salga adelante. Eso, presidente. Muchas gracias, senador Castro. Le ofrezco la palabra a Carmen. Sí, presidenta, muchas gracias. La verdad es que un poco tratando de exponerles mi experiencia, yo como me presentaron, soy la jefa nacional del Departamento de Fiscalización. La verdad es que existen dos dificultades con las sanciones. La primera es que muchas veces por su gravedad generan ciertas dificultades de aplicación. No es que nosotros no dictemos la resolución, nosotros dictamos la resolución y que imponemos la multa, pero esa multa es recurrida y luego es llevada hasta instancias superiores. Por lo tanto, un poco mencionando lo que señala el senador Castro, también uno tiene que tener una suerte de necesidad que esto se aplique en la realidad y que estas sanciones lleguen a cobrarse, no tan solo por los problemas que tiene la tesorería, digamos, para avanzar en el cobro de las sanciones, sino que muchas veces se recurren. Nosotros, como todos ustedes saben, fuimos parte de una modificación legal muy importante en el año 2018, y la verdad es que muy pocas multas han llegado a cobrarse justamente por el proceso recursivo, es decir, nos llevan hasta la Corte Suprema, una sanción que se aplica en sede regional, luego viene el recurso de reconsideración, luego va el recurso de reclamación, luego lo casan en la Corte Suprema y tiene una dificultad bastante importante. Y obviamente aquí el segundo comentario tiene que ver con los tiempos, y ahí es donde nosotros creemos que esta normativa asociada al derecho penal puede ser muy, obviamente, colaborativa, y nosotros obviamente prestamos toda la disposición y estamos muy a disposición de poder apoyarla, pero muchas veces desde nuestra perspectiva el tiempo, es decir, supera con creces lo que puede ser una temporada de riego, lo que señalaba el senador Castro. Y eso para nosotros es una frustración, me imagino, por supuesto, lo que significa para la persona que vive en carne propia la afectación, digamos, de este delito, la infracción según corresponda, pero claro, nuestros tiempos son muy lentos y no tenemos la capacidad de respuesta que nos gustaría tener. Y aun cuando la tengamos, es decir, aplicamos la sanción,
posteriormente esa sanción es recurrida y nos llegan hasta instancias superiores, que hace que finalmente una sanción que debería aplicarse inmediatamente se demore 2 o 3 años incluso en sede judicial. Por lo tanto, es ahí donde nosotros creemos, lo que señalaba Nicolás, que es bueno revisarlo de manera de poder compensar o equilibrar estas dos situaciones, de manera en que las sanciones se puedan interponer y que esas se ejecuten, no tan solo para sancionar un acto delictivo en este caso, sino que también para persuadir y entender que nuestras acciones o el ius puniendi estatal tiene ejercicio y que efectivamente se aplica. Un poco ese es el equilibrio que nosotros queremos lograr, digamos, con esta propuesta de revisión, indiferente que por supuesto que entendemos que, como dice el senador, las afectaciones son tan grandes que las sanciones también deben ser igualmente proporcionales. Muy bien, yo le voy a pedir a la Dirección General de Agua y a una Carmen, digamos, que si pudiesen avanzar una propuesta de ustedes, ¿cuál es la mirada que ustedes tienen en lo que llaman esta proporcionalidad? Yo entiendo que es necesaria, pero al mismo tiempo, como ya lo interpretó muy bien mis palabras don Nicolás, no significa la excusa para que no se aplique. Aquí es súpermente importante que sea aplicable, que no haya tanto recurso finalmente que sea inaplicable, pero al mismo tiempo que tenga una sanción que de verdad sea disuasiva, porque si no, no avanzamos en lo que estamos buscando, que es el bien mayor. Entonces, creo que es importante que ustedes envíen esa minuta, lo vamos a agradecer para avanzar en este proyecto. Y antes de concluir, sin situaciones, quiero pedirle también a don Jorge que agregue en el cuadro que está preparando ya el investigador Eduardo Baeza, el que también revise bien las actuales modificaciones del Código de Agua para ver cuáles ya están, en cierta manera, que es lo que adelantó Nicolás, la opinión que había manifestado el director general de Agua, en el sentido que ya están incluidas, en cierta manera, en las modificaciones últimas del Código de Agua. Pero revisar para ver si realmente están incluidas o realmente podemos precisar más o incorporar cosas que no están incluidas, creo que también nos va a ayudar. Las observaciones. Al respecto, si no hay solicitudes de palabra, dejaríamos hasta aquí y finalizaríamos la sesión. ¿Alguien está pidiendo la palabra o llegamos hasta aquí? Muy bien. Entonces, agradeciendo la asistencia de todos ustedes. La pregunta que hacía el senador Latorre, pero está relacionado con lo que ya he pedido. Que ustedes, como Dirección General de Agua, adelanten su propuesta. Y en esa propuesta, me imagino, están considerando los elementos que acaba de plantear el senador Latorre, que no queremos que esto termine en un tribunal constitucional o se declare inadmisible, sino que realmente sea posible de avanzar exactamente en la línea que estamos hablando, de ir más allá, no solamente de lo administrativo. Muy bien, si no hay más palabras, entonces damos por finalizada esta sesión. Muchas gracias y será hasta la semana siguiente.